Si nosotros no vamos a pasar mucho tiempo en la casa, vamos a buscar la manera de que la casa sea lo que más se parece a lo que nos gusta. Porque las casas deben ser un espacio del que tú no quieras salir. Sí. Y al que tú siempre quieras regresar. Totalmente. Más o menos así. Sí, es así. Totalmente. Sí, o sea, ¿a dónde yo llegué? A mi casa. Y entonces como que me siento cómoda, me siento a gusto, independientemente de que su presupuesto sea alto, de que usted viva en una mansión, independientemente de lo que fuere, ese espacio donde usted va a vivir debe ser un espacio que te den confortable, acogedor, de paz, donde usted quiera estar. Punto. Fin. Así es como yo concibo un hogar. ¿Para qué me sirvió a mí los 3 meses de encierro, de confinamiento, marzo, abril y mayo del año pasado? Para descubrir luces en mi casa, para descubrir visuales que por tiempo yo no podía ver. ¿A qué tú llamas visuales? Espacios, por ejemplo, desde un sitio de mi casa se ve una mata de flamboyán que es hermosa. Y como a esa hora yo no estoy ahí. Y robles, por tu casa hay robles amarillos muy bonitos. No, yo no veo, no. Desde donde yo estoy no veía los robles, yo veía los flamboyanes. En estos días hace tiempo reparé en una trinitaria hermosa. Veía una forma, un rayo de luz que entraba en una de las habitaciones que yo no reparaba en eso. Entonces, si tú vives en tu casa, haz de tu casa un espacio tan acogedor que tú quieras volver a él. Eso es así. Independientemente de los presupuestos que tú tengas. Y casi vamos Bienvenido, Germán, gracias. Querido, hermoso. Un placer estar aquí con ustedes. Estamos casi postulándola para la voz del diseño en República Dominicana. Cuando tú quieras. Te supiste, ¿verdad? Te la presto. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros somos el reflejo de la suma de experiencias y de la suma de circunstancias diarias. Y no hay una manera más práctica de vivir a plenitud si no tienes un lugar donde poder hacerlo. Entonces yo creo que el momento en el que te levantas, el momento en el que te duermes, tiene mucha relevancia en lo que va a ser el resto de tu día. Uh-huh. Entonces, salir de un lugar cómodo y llegar a un lugar cómodo definitivamente puede cambiar la perspectiva de Tú sabes que en los pueblos, y tú puedes preguntarlo, podemos preguntar a las oyentas aquí, en los pueblos había una sensación de libertad cuando tú llegabas a la casa y te quitabas los zapatos. Y podías caminar descalzo eso en para tu mí casa. Es una delicia. A la llegada del colegio, yo recuerdo cuando yo llegaba del colegio, bueno, eso me pasaba aquí, porque en el internado no me podía pasar, pero a la llegada del colegio para mí nada se comparaba con yo poder tirarme en un piso frío. En un piso recién trapeado. Entonces, es como esa sensación de acogida. No, y de pertenencia. Eso es lo que exacto. Sensación de pertenencia, de sentir que estás en un lugar propio. Eso es lo que debemos, eso es lo que hacia ahí debemos dirigirnos. Sí, no, y yo creo también, y siempre lo digo, hay en todo el tema de la arquitectura y diseño de interior siempre hay 2 vertientes. Están los que buscan impregnar un sello particular y que su estilo trascienda, y están los que son conscientes, y yo siento que soy parte de ese grupo, de que los espacios no deben de parecerse a quien los idea, sino a quien los habita. A quien los habita. Entonces no hace ningún sentido que tú no puedas vivir un sentido de propiedad, de pertenencia en tu propio espacio. Entonces yo creo que ese sentir que es un lugar tuyo, que es un lugar que te gusta, indistintamente de que esté o no de moda o de que no siga o no un parámetro específico, es lo que lo hace especial. Tú poder tener esa sensación, esa experiencia de decir es mío, es propio y es cómodo, me gusta. Y que me represente a mí como propietaria. Me siento pertenecer. Sí, yo creo que esa es de las cosas más lindas del diseño de interior realmente, cuando te pueden dar ese sentido de propiedad y de estética dentro de lo propio. Estamos hablando de transmitir eso, perdón, Germán. La personalidad del cliente. Debería de ser. No es una tarea fácil porque muchas veces en el diseño y la decoración
quizás por no tener un conocimiento amplio de ciertas cosas, el cliente prefiere ceder toda la parte, toda la intención al profesional. Crea tu proyecto llave en mano, yo no quiero involucrarme. Y en esa línea se pierde muchas veces parte de la esencia del cliente. Y de la personalidad de tu casa. Y del espacio, claro. Sí, entonces, que hay una diferencia entre que sea un apartamento y un hogar. Los proyectos más lindos que yo he podido crear o los que veo son los que definitivamente más representan esa personalidad del cliente. Es cuando se involucra. Y cuando personas que no son el cliente llegan y dicen, esto es igualito a ti. Sí. O sea, eso tiene un valor añadido que para uno realmente eso es muy quiere decir que satisfactorio. captaste tu trabajo. Hablemos de apliques. ¿Qué son los apliques? ¿Para qué sirven? Y eso no es de modé. Los apliques. De No, pared. lo que pasa es que ahí. hablemos del concepto de decoración en pared, que es un poco más amplio. Ok. Y que realmente... Porque la pared es como que tú le pones un cuadro y ya. Eso siempre ha sido durante mucho tiempo como el criterio de las paredes. Las paredes delimitan, las paredes aíslan, cargan. Y no necesariamente tienen un valor, bueno, o no necesariamente tenían un valor decorativo trascendente, como que todo el mundo le presta atención al comedor, a la sala, a los elementos decorativos y se olvidan de las paredes porque entienden que pintura y un cuadro resuelve las paredes. Sin embargo, en los últimos años las paredes han recibido un lugar protagónico en la parte de la decoración. ¿Por qué? Porque ya han pasado de ser elementos divisorios y complementarios a protagonistas. Entonces, ¿de qué va? Hemos visto mucho, por ejemplo, lo que llamamos comercialmente bosserie, que es el término francés que se le da a la decoración con molduras y paneles en las paredes. Eso es lo que va en la parte de arriba. Que era una parte de la decoración, no, eso va en las paredes. Eso es los ribeticos de Las madera. molduras que se de madera, pintan. el diseño de molduras de madera que está muy de moda, se está viendo mucho, que son paneles de madera Que o son molduras cuadrados, ajá. que inicialmente eran muy referidos a la decoración clásica. Porque todas las molduras de madera, esos paneles, esas formas apaneladas de madera en las paredes siempre se veían en decoraciones muy tradicionales. Pregunta, Germán. ¿Cómo tú puedes elegir eso sin que rápidamente pase de tendencia? Porque cuando hablamos de de eso que tú dices, el bosserie. el bosserie en una pared, eso se puede ver muy chulo, pero dentro de 2 años puede que tú te canses. Sí, va a depender. Hay diferentes formas de hacerlo. Quizás no necesariamente usar molduras tradicionales, que son las que tienen formas curvas, sino pueden ser molduras cuadradas. El concepto de bosserie o de panel o de apanelar las paredes o colocar molduras en las paredes puede ser muy amplio. No necesariamente tiene que ser clásico. De hecho, los colores y la forma en la que se combina puede ser muy, muy atrevido. De hecho, se ha visto mucho utilizar esa técnica en la parte media inferior de la pared y luego sobre eso colocar un papel o colocar Agranda, achica, ¿qué hacen en el espacio? Dependiendo, todo va a depender. Yo creo que las medidas son medidas aquí y en China. Todo está en un asunto de percepción. Yo creo que lo que sí se puede trabajar es, si el espacio no es muy alto, es considerar que el elemento de madera esté por debajo de la mitad de la pared para que toda la superficie lisa, completa, sea la más extensa y dar una sensación de vista hacia mayor el ¿Esa altura. técnica tiene un color en específico, Germán? No, pueden ser diferentes acabados. Puede ser mate, semimate, satinado, pueden ser colores lisos. Evidentemente porque se necesita pintar. Se pueden hacer en madera natural también. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Por mencionar una de los elementos de pared que se están utilizando ahora. El empapelado wallpaper, ya ustedes saben que eso tiene años también en uso. Lo que se hace en la parte de arriba, como las cornisas. Cornisas. La cornisa. Eso sigue de moda. Se no maneja. tanto. Lo que pasa es que también compromete un poco el estilo de la decoración, pero también hay cornisas que no necesariamente son muy cargadas. Eso todo va a depender de lo que quieras lograr a nivel de estilo. Y por Yo las he ejemplo, quitado de espacios a remodelar porque entendemos que no van con la modernidad que queremos aportarle al espacio, pero en otras ocasiones la he dejado y la he complementado con otros elementos de molduras para precisamente reforzar la idea de una decoración clásica. Y en el caso, por ejemplo, de las obras de arte, regularmente, ¿cómo tú sugieres que se combinen, por ejemplo, para comedor? Ujú. ¿Qué Sí, orientación? porque antes era bodegones. Pero Claro. Ahora Bueno, mismo, ¿cuál es la todavía tendencia? hay personas que la tienen. Yo soy muy respetuoso del valor sentimental de las cosas en las casas. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, clientes me dicen, mira, yo tengo este cuadro que me lo regaló mi mamá o era de una tía o es una herencia familiar y yo trato de conservarlo. Se puede modificar, se reenmarca, se le da un sentido a la pieza, se convierte en protagonista o complemento de la decoración, dependiendo de la intención del cliente. Pero yo siempre he dicho
que las obras lucen solas o lucen con el mínimo de accesorio. Ok. Entonces, si son obras grandes, yo entiendo que quizás es bueno dejar que una sola obra grande, en un formato grande, sea lo que es el protagonista de una pared. No necesariamente colocar 16 cuadros alrededor. Y grandes todo también. Es un estilo. Hay personas que lo han logrado, por ejemplo, en un estudio de televisión o en una sala, que quieren crear esa sensación de galería y colocan muchas obras por pared en diferentes formatos, pero tiene que tener un criterio de colocación para que una no compita con la otra, sino que se complemente. Y esta es una pregunta muy importante, Germán, porque obviamente nosotros vivimos en un país caribeño donde la humedad es el enemigo de todo y el sol es peor aún. ¿Qué tú recomiendas, por ejemplo, canvas, óleo o impresión? Espérense un momentito. O impresión los sobre dos. Canvas. Son Espérense un conceptos momentito los tres. Se fueron porque muy ustedes técnicos. están hablando como que todo el mundo sabe lo que ustedes están Ya diciendo. No, le pero explico. yo hablo desde el punto de vista de durabilidad. del material. No, pero es que tenemos que saber lo que es canvas óleo. Tenemos que definir lo que es eso. No todo el mundo lo sabe. Ok, aplatanado, cuadro pintado. Cristal se refiere cuando dice canvas óleo es la técnica de pintar en óleo, en técnica de óleo o pintura como tal de óleo sobre un canvas o sobre una tela, un lienzo. Y el que es impreso, pues entonces es sencillamente una tela similar a la que se usa para pintar, pero que se imprime literalmente con Exacto. técnica digital. Exacto. Pregunta, Germán. ¿Esta tendencia de enmarcar las televisiones grandes, ¿estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué te parece? Bueno, Porque lo hay que gente pa- que lo usa como si fuera un cuadro, pero Yo lo termina he- siendo una televisión. Yo lo he visto, no lo he utilizado. Entiendo que no hace sentido desde mi perspectiva. De invertir ese dinero. Pero creo para que puede ser, si la intención es hacer que esa televisión sea parte de toda una intención decorativa. No le veo mucho sentido, ni mucha lógica, pero bueno. ¿Pintura o fotografía? Yo soy amante de las pinturas y Yo las creo fotos. que el valor de la fotografía es impresionante porque literalmente capturas un momento. La pintura lo hace desde una perspectiva más libre. A nivel decorativo, y voy a enfocarme plenamente en la parte de la decoración, del diseño, siento que es más fácil integrar pinturas que fotografías al espacio. Quizás por el formato. Salvo que tú acostumbrado. decidas unas fotografías para el espacio. Claro. O al menos que se haga una composición fotográfica para el espacio. De repente a mí me encantan mucho las composiciones en blanco-negro, en un mismo Sí, formato sí. replicado. Es decir, Sí. 8 por 10, 10 cuadros colocados en un muro. Una por pregunta, ejemplo. Germán, por ejemplo. Te voy a enseñar esta imagen. Hay un restaurante de la zona colonial que tiene una fotografía de una negra hermosa, Sí. que es como el centro de la decoración. No es una fotografía, es un Es mosaico. una pintura. No es una pintura. Es un mosaico. No, es Está un hecho con teselas, o sea, con mosaicos pequeños. Es un micro mosaico y es No un me había cuadro percatado de ese artesanal detalle. totalmente. Pero podría ser que el centro, que sea, por ejemplo, un cuadro que sea del tamaño de la pared y que todo sea alrededor de ese cuadro. ¿Se Claro, pudiese hacer? Claro que sí, es el punto focal o es un elemento icónico del espacio, sobre todo en el espacio comercial, que ese caso es particular, lo maneja muy bien. Es un elemento, aparte de instagrameable, porque todo va en Instagram ahora. claro. Ah, claro. Es un espacio memorable, icónico. Y yo creo que las pinturas, precisamente las pinturas pueden hacer... convertirse en un elemento icónico. Y esta icónico es la representativo. última pregunta, Germán. ¿Decorar en base a o como complemento de, en el caso de el arte para paredes? Ha pasado. Si la obra es muy grande, definitivamente hay que decorar En base a partir de. A partir de. Porque es que al final, si predomina mucho sobre todo el tema de color, eso va a delimitarte o te va a trazar las pautas siguientes. Pero yo creo que definitivamente la atención a las paredes son igual de válidas en fotografía, en pintura, en técnica, en bocería, en papel. Lo importante es saber complementarlo. Perfecto. Germán, por favor, comparte con nosotras tus redes, cómo te seguimos, para que las oyentas sigan viendo tu trabajo y todo lo que tú Pueden compartes seguirme siempre. en mi Instagram, @GermanCJ, tal como suena, simple, sencillo. Ahí yo publico cosas personales, pero también publico trabajos y tendencias de cuando en vez. Muchísimas gracias, cariño. Siempre Nos a la vamos un orden. momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Ahí está con nosotras en un momentito Mr. Pichón. Esta vez hablamos de las nuevas funciones de Instagram. ¿Y qué funciones nuevas tiene Instagram? Para los emprendedores. Bueno, vamos a hablar de, o sea, de conocer ¿Ya venimos? las actualizaciones. Ya venimos. Solo para mujeres.